A medida que los paquetes del vecindario empezaban a desaparecer, la sospecha se volcó rápidamente hacia el nuevo hombre negro que acababa de mudarse. Sin pruebas concretas, una mujer blanca decidió enfrentarle en su puerta. Cuando no obtuvo las respuestas que buscaba, recurrió a las cámaras de seguridad en busca de la verdad. Pero a medida que se iba desarrollando la verdadera historia, también se daba cuenta de que había cometido un error terrible. Antes de que nos sumerjamos en la historia completa, cuéntanos de dónde eres. Nos encantaría conocer tu opinión. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. El viento frío cortaba las tranquilas calles de Brooklyn, trayendo consigo el débil aroma de nieve fresca y asfalto húmedo. Las farolas titilaban sobre filas de casas suburbanas, con los caminos de entrada alineados por sedanes y vehículos utilitarios deportivos, y los porches adornados con pequeñas coronas y luces de hadas centelleantes que, a pesar de que la Navidad había quedado muy atrás, aún no se habían quitado. Se respiraba una quietud especial, esa que solo se siente en las últimas horas de las noches de invierno. Era el tipo de silencio que te hacía sentir seguro, pero que también generaba inquietud cuando algo lo interrumpía. Darío Walker se ajustó la sudadera con capucha alrededor del rostro mientras caminaba por la calle, y su aliento se enroscaba en el aire como humo. No era un hombre hecho para el frío, pero siempre había encontrado algo reconfortante en estos paseos nocturnos. Era su forma de despejar la mente, de relajarse después de un día frente a la computadora, programando para un trabajo que lo mantenía pegado a la pantalla durante horas. Brooklyn no era su hogar, al menos todavía, pero ya empezaba a sentirse menos extraño. Se había mudado al vecindario hace tan solo 3 semanas, rentando una casa modesta pero cómoda cerca del final del callejón sin salida. Hasta ahora, apenas había interactuado con sus vecinos, salvo esos breves saludos de complicidad al sacar los botes de basura o al recoger el correo. No eran antipáticos, solo distantes. Ya estaba acostumbrada a eso. Al otro lado de la calle, Margarita Collins se asomó por las persianas de la ventana del frente, con los dedos aferrados al borde de la cortina, mientras observaba la figura de Darío desaparecer tras la esquina. Una mueca tensa se dibujó en su rostro. Siempre se había enorgullecido de mantener todo bajo control en el vecindario. No se trataba de entrometerse, al menos en su mente, sino de responsabilidad. Alguien tenía que estar pendiente de lo que sucediera, y si eso implicaba prestar atención a quién iba y venía, pues fuera. Y desde que ese nuevo hombre se había mudado, había estado muy atenta. No es que desconfiara, claro, sino que aún no sabía muy bien qué pensar de él. Era callado, se mantenía al margen y parecía no tener familia. Los hombres así no necesariamente causan problemas, pero tampoco inspiran confianza. A la mañana siguiente, Margarita se plantó en la puerta de su casa, mirando el espacio vacío donde debía haber llegado su paquete. Con los brazos cruzados sobre su grueso suéter tejido, una mueca de disgusto marcaba la línea de su boca. Esperaba recibir un nuevo juego de cuchillos de cocina, unos de dos costosos del tipo que venían con garantía de por vida y la promesa de cortar cualquier cosa con facilidad. Pero el paquete había desaparecido. Se esfumó. Miró a lo largo y ancho de la calle, examinando los porches vecinos, con la esperanza de ver alguna caja extraviada cerca, pero no encontró nada. Sus labios se fruncieron en una línea delgada. Esto no era la primera vez que algo así sucedía. Para el mediodía, Margarita ya había hablado con 2 de sus vecinos, quienes confirmaron que también habían perdido paquetes en las últimas semanas. Un libro desaparecido por aquí, un juego de herramientas de jardinería por allá. No se trataba aún de un problema a gran escala, pero sí lo suficiente como para ponerla nerviosa. Y si había algo que no podía tolerar, era sentir que ya no tenía control sobre su propio espacio. Se sentó a la mesa de la cocina, sorbiendo de su taza de café de gran tamaño, mientras su mente repasaba las posibles explicaciones. ¿Un error en la entrega? Poco probable. Había revisado la información de seguimiento. Entregado, dejado en el frente de la casa. ¿Una broma de unos adolescentes locales? Quizá, pero no eran de ese tipo. ¿Alguien robando paquetes? Pues eso parecía la explicación más razonable. Y si ese era el caso, la incógnita se volvía. ¿Quién? Sus pensamientos volvieron hacia el hombre que se había mudado a la calle.
Era nuevo. Era callado. Salía a caminar a altas horas de la noche. Ya había oído historias antes. Gente que se muda a vecindarios agradables, merodeando por las casas, mezclándose lo justo para no llamar la atención. No estaba acusando a nadie. Aún no. Pero tampoco era del tipo de ignorar sus instintos. Al caer la tarde, Margarita tomó una decisión. Necesitaba conversar con alguien sobre esto. Alguien que la escuchara, alguien que entendiera la razón de su inquietud. Y si eso implicaba hacer algunas preguntas, pues muy bien. Después de todo, tenía la responsabilidad de cuidar su barrio. Margarita se abrigó más al salir, con el aliento convirtiéndose en nubes blancas en el crujiente aire invernal. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre las aceras perfectamente palomeadas. Caminaba decidida, con las botas haciendo clic en el pavimento mientras cruzaba la calle, con la mente puesta en su destino. Darío Walker. La había visto regresar hace aproximadamente una hora, cargando una bolsa de abarrotes en una mano y una mochila para computadora en el hombro. Conservaba esa expresión callada, casi distante, que ya había notado antes, esa que dificulta leer lo que piensa. Había algo inquietante en la gente así, en las personas que no se dedicaban a la charla trivial, ni a mostrarse amigables o cercanas. Al llegar al porche de su casa, ajustó las mangas de su suéter y presionó el timbre, escuchando cómo la campanilla sonaba en el interior. Se oyeron pasos, lentos y deliberados, antes de que la puerta se abriera. Darío estuvo allí, vestido con una sencilla sudadera gris con capucha y jeans, con una leve sorpresa en los ojos, pero sin parecer del todo distante. Doña Collins saludó a él con un tono parejo, pero con un leve matiz de curiosidad. Darío, respondió ella, con tono cortés pero firme. Esperaba hablar contigo. Él titubeó un momento y luego hizo un gesto para que entrara. Claro. Adelante. El calor de la casa contrastaba radicalmente con el frío de afuera, y Margarita se tomó un momento para observar a su alrededor. El lugar estaba ordenado, casi minimalista. Líneas limpias, colores neutros y nada de desorden innecesario. Los únicos toques personales eran algunas fotos enmarcadas en la estantería, la mayoría de paisajes y una laptop abierta en la mesa del comedor, con líneas de código congeladas en pantalla. Muy bonito hogar, comentó ella al entrar. Gracias, respondió Darío, cerrando la puerta tras ella. ¿Qué te preocupa? Margarita se volvió para mirarlo, con las manos entrelazadas mientras exhalaba de forma controlada. Pues, no quiero quitarte mucho tiempo, pero quería preguntarte si has notado algo inusual por aquí últimamente. Darío alzó una ceja. ¿Inusual? Sí, asintió ella. Paquetes, que desaparecen. Varias personas hemos tenido entregas que se han esfumado de nuestros porches. Solo quería saber si habrás visto algo o tal vez si a ti también te han sustraído algo. Darío la estudió en silencio, su expresión era inescrutable. No he tenido ese tipo de problemas, comentó con voz medida. Y no creo haber notado nada sospechoso. Margarita asintió lentamente, pero en su mirada se notaba un peso. Una especie de sondeo que hacía que el ambiente entre ambos se sintiera pesado. Solo pensé en confirmar, dijo ella. Tú sales a caminar tarde en la noche, ¿cierto? Los ojos de Darío se estrecharon ligeramente, un cambio sutil en su actitud, casi imperceptible, pero lo suficientemente notorio. Sí, me gusta despejar la mente después de trabajar todo el día. ¿Por qué? Margarita dudó un segundo. Es solo que me pregunto si habrás visto a alguien merodeando, nada más. Es un poco inquietante saber que alguien podría estar robándonos. Darío se recostó un poco, cruzándose de brazos. Ya veo. ¿Y de qué me deduces que podrías tener alguna respuesta? Ahí estaba, la acusación tácita. Margarita sintió un leve escalofrío en el pecho, pero se mantuvo impasible. Porque eres nuevo en el barrio, respondió simplemente. Y a veces los ojos frescos notan lo que el resto no ve. Darío exhaló por la nariz, entre una risa contenida y un leve bufido, y negó con la cabeza. Exacto, ojos frescos. Un silencio se instaló durante un momento. Margarita se movió de un pie al otro, sintiendo crecer la tensión entre ellos. Luego, como si la conversación hubiera alcanzado su punto álgido, Darío asintió en dirección a la puerta. Bueno, estaré alerta, doña Collins. Si veo algo sospechoso, te aviso. Margarita forzó una sonrisa amigable. Te lo agradecería. Darío le abrió la puerta, y mientras ella volvía a salir, el aire frío la envolvió de nuevo, más agudo esta vez. Se detuvo un instante y le lanzó una última mirada. «¿Sabes? No es nada personal», añadió ella, intentando suavizar la fricción.
Claro, respondió Darío, con tono imperturbable, nada personal. Y con eso, la puerta se cerró con un clic. Margarita regresó a su casa con la mente llena de pensamientos. Había algo en la forma en que él la había mirado, algo que denotaba complicidad. Fue cortés, pero había un filo en su voz, una sutil rebeldía que la inquietaba. Quizás había sido demasiado directa. Tal vez debería haber abordado la charla de otra forma. Pero al entrar a su hogar y cerrar la puerta detrás de ella, aquella sensación persistió. Si acaso, se intensificó. Algo en ese hombre no le cuadraba, y no tenía intención de dejarlo pasar. Sentada en la mesa de su cocina, Margarita dejaba que sus dedos golpearan suavemente el borde de su taza de cerámica, aún pensando en la conversación con Darío. Había algo en ese encuentro que no le había quedado claro: la forma en que él la miró, la manera en que su voz se mantuvo tan cuidadosamente contenida, como si hubiese anticipado sus preguntas. Y sin embargo, salió de su casa sin haber obtenido ni la más mínima prueba que justificara sus sospechas. Eso no significaba que estuviera equivocada, claro, solo que ahora debía ser más astuta en su proceder. Su teléfono vibró sobre la mesa, y al mirarlo, notó un mensaje de su vecina, Linda Avery. Hola, acabo de ver tu mensaje sobre los paquetes aparecidos. Nosotros también perdimos uno la semana pasada. Cada vez pasa más, ¿no? Margarita escribió de inmediato. Exactamente, demasiados como para que sea una coincidencia. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto. Sabía que no era la única con inquietudes. La gente del barrio comenzaba a hablar, y cuantas más preguntas hacía, más historias escuchaba. Un abrigo que falta aquí, un juego de herramientas allá. Cosas pequeñas, pero suficientes para formar un patrón. Alguien estaba robando de ellos. Y Margarita estaba decidida a descubrir quién era. A primeras horas de la tarde, se convenció de que necesitaba una segunda opinión, alguien más objetivo, alguien que no desestimara sus preocupaciones como lo hizo Darío. Así que se dio una breve vuelta por la calle hasta llegar a la casa de Jordan Carter. Jordan era más joven, apenas pasaba de los 30, y a diferencia de la mayoría de los propietarios de mayor edad del vecindario, tenía un agudo sentido de la observación, siempre pendiente de esos pequeños detalles que otros pasaban por alto. Era el tipo de persona que había instalado cámaras de seguridad antes de que a alguien se le ocurriera hacerlo, y Margarita pensó que de haber captado algo, seguramente sería él. Cuando él abrió la puerta, se mostró sorprendido de verla, pero fue muy cortés. Doña Collins, ¿todo bien? Margarita esbozó una sonrisa forzada. Perdón por la molestia, Jordán. Solo quería preguntarte si has tenido algún problema con paquetes desaparecidos. Él levantó una ceja. ¿A ti también? Eso pensaba, respondió ella. Ya hablé con algunos vecinos y cada vez más personas dicen que les han faltado cosas. Jordán asintió y le hizo un gesto para que entrara. El interior de su casa era moderno y elegante, con muebles minimalistas en madera oscura. Un televisor grande colgaba de la pared, con una imagen congelada de un documental sobre investigaciones forenses. Margarita no sabía si eso era buena o mala señal. Fue directa. ¿Tus cámaras captan algo? Sé que tienes una apuntando a la entrada y la calle. Jordán se sentó en su escritorio y abrió la transmisión de seguridad en su monitor. ¿Veamos?, dijo mientras revisaba el metraje de las últimas noches. Por un rato no hubo nada fuera de lo común, solo lo de costumbre: carros llegando a las entradas, vecinos sacando la basura, la ocasional camioneta de reparto. Pero luego algo cambió. Se inclinó, frunciendo levemente el ceño, mientras retrocedía el video de la noche anterior. Ahí, dijo, señalando la pantalla. Margarita se acercó, siguiendo su mirada. El video mostraba una figura sombría acercándose al porche de una casa 2 domicilios más adelante, deteniéndose un momento y luego agachándose para recoger un paquete. La persona estaba abrigada con una capa gruesa, con la capucha subida, lo que dificultaba ver cualquier detalle identificador. Pero al girarse para irse, la luz del porche iluminó su perfil por apenas un segundo. Margarita exclamó sorprendida. «Esa es Kate Dawson». Jordan soltó un suspiro, mientras sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio. Así parece. La mente de Margarita empezó a correr. Kate Dawson no era cualquier vecina. Era una abogada de alto nivel, una figura respetada en la comunidad, del tipo que formaba parte de la junta de la asociación de vecinos y asistía a eventos benéficos. Si había alguien en quien menos habría sospechado, esa era ella. Jordan fijó la mirada en la pantalla. ¿Seguro que quieres ir de puerta en puerta con esto?
Margarita vaciló. Había estado tan segura de que Darío ocultaba algo, tan convencida de que el nuevo del barrio era el sospechoso obvio. Pero ahora, viendo el vídeo, se daba cuenta de lo rápido que había saltado a conclusiones. Y si se equivocó con Darío, ¿qué más había malinterpretado? Aún así no era del tipo de retroceder ante la verdad. Enderezó los hombros. Tenemos que mostrarle esto a alguien más. Hay que descubrir por qué lo hace. Jordán se reclinó en su silla cruzándose de brazos, o también podríamos llevarlo a la policía. Margarita meditó un momento. Aún no. Quiero ver qué dice primero. Jordán esbozó una sonrisa ligeramente irónica. Y yo que pensaba que no te gustaba el enfrentamiento. Margarita lo miró fijamente. No es que me guste, pero me molesta mucho que me mientan. Con eso se dirigió hacia la puerta, ya planeando su siguiente movimiento. Kate Dawson tenía cosas que explicar. Margarita se plantó frente a la casa de los Dawson, con los dedos enguantados apretados en los bolsillos de su abrigo. El frío invernal pellizcaba su piel, pero no era nada comparado con la tensión que se iba acumulando en su interior. Ya había tocado una vez, firme y deliberada, y ahora esperaba, mientras su aliento se volvía visible con la luz menguante del día. La casa era de las más grandes de la cuadra, una colonia de 2 pisos con fachada blanca impecable y contraventanas negras, del tipo que grita éxito, estabilidad y riqueza. Y sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, algo no encajaba. La puerta se abrió y allí estaba Kate Dawson, con su cabello rubio peinándolo de forma natural, vestida con un suéter entallado y leggings que la hacían parecer más lista para ir a desayunar que para atender una visita inesperada. Sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Margarita saludó a Kate con suavidad. Vaya, qué sorpresa. Margarita devolvió la sonrisa, medida y contenida. Buenas noches, Kate. ¿Te importa si entro? Kate dudó apenas un segundo antes de hacer un gesto para que entrara. Claro, siempre es agradable tener compañía. El calor de la casa envolvió a Margarita al cruzar el umbral, mientras un leve aroma a canela y velas caras impregnaba el ambiente. La sala estaba impecable, tal como se esperaba. Una imagen cuidadosamente curada de elegancia, con jarrones de cristal, obras de arte enmarcadas con gusto, y muebles lujosos que parecían apenas usados. Pero en ese momento, Margarita no se fijaba en nada de eso, solo miraba a Kate. Kate hizo un gesto hacia el sofá. ¿Te ofrezco algo? ¿Un té? ¿Un café? No, no me quedaré mucho, respondió Margarita, quitándose los guantes y guardándolos en el bolsillo de su abrigo antes de sentarse. Solo quería hablar sobre algo que vi hoy. Kate se sentó frente a ella, cruzando las piernas, con una expresión de cortesía mezclada con curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trataría? Margarita se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la voz calmada y controlada. Jordan Carter tiene cámaras de seguridad. Captaron a alguien tomando un porche del porche de un vecino la noche anterior. Deja que las palabras hagan eco. Yo vi el video. La persona en la grabación se parecía muchísimo a ti. Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Kate, pero esa sonrisa no encajaba del todo con la situación. Margarita dijo con ligereza, moviendo la cabeza. ¿Acaso me estás acusando de robar paquetes? Margarita mantuvo la mirada fija. Solo te pregunto si tienes alguna explicación. Kate soltó una risa suave, como si la misma idea le pareciera cómica. ¡Qué ridículo! Yo no necesito robar nada, dijo, gesticulando a su alrededor, señalando su inmaculada y digna de revista casa. ¿Y por qué lo haría? Sin mostrar titubeo, Margarita replicó. Exactamente eso me gustaría saber. Kate exhaló por la nariz, apoyando las manos en los brazos de la silla, y observó a Margarita con una mezcla que rozaba la irritación, lejos de la diversión. Mira, no sé qué crees haber visto, pero te aseguro que no he sustraído nada. Tal vez se trate de un malentendido, un error en la entrega. Margarita negó con la cabeza. El video muestra a alguien tomando un paquete de la casa de los Williams. No fue un error, Kate. Kate inclinó levemente la cabeza, apretando los labios por un momento antes de hablar de nuevo, con la voz comedida. ¿Y qué planeas hacer tú con este video? Margarita notó el cambio en la actitud. No había pánico en la voz de Kate, ni negación, solo una resistencia calculada. Eso depende, respondió Margarita. ¿Tienes algo más que decir antes de que lo lleve a la policía? Por primera vez, la sonrisa de Kate se desvaneció por completo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y bajó la voz lo justo para hacer que la conversación se tornara diferente, más peligrosa. Mira, Margarita dijo en tono serio.
Hay muchas cosas que la gente desconoce de los demás. Muchos secretos se esconden tras puertas cerradas. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Un escalofrío recorrió la espalda de Margarita, pero no apartó la mirada. ¿Me estás amenazando, Kate? Kate dejó escapar un leve sonido de aprobación, como una risa ahogada. Claro que no. Solo digo que tengas cuidado con lo que comienzas. Margarita entrecerró los ojos. Curioso, yo iba a decir lo mismo contigo. Un largo silencio se instaló entre ellas. De repente se oyeron pasos al final del pasillo. Daniel Dawson. Margarita giró la cabeza cuando el esposo de Kate entró en la sala, con su uniforme policial parcialmente desabrochado, como si hubiera salido de su turno. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un rostro que podía resultar tranquilizador o intimidante, dependiendo del contexto. En ese instante, era lo segundo. ¿Qué sucede?, preguntó con voz profunda, que llenaba la habitación. Su mirada pasó de su esposa a Margarita, evaluando rápidamente la situación. Kate esbozó una sonrisa y encogió los hombros de manera casual. Oh, nada, querido. Margarita solo preguntaba por unos paquetes desaparecidos. La mirada de Daniel se posó entonces en Margarita, de una manera más dura. ¿Es cierto? Margarita enderezó los hombros. Sí. Tengo un video en el que se ve a Kate tomando algo del porche de un vecino. Daniel no reaccionó de inmediato. Algo en la tensión de su mandíbula se notó. No era sorpresa ni indignación, sino algo más cercano a cálculo. Ya veo, dijo lentamente. Kate extendió la mano, tocando el brazo de Daniel de manera aparentemente casual. Obviamente se trata de un malentendido, dijo con suavidad. Vamos, ¿realmente crees que yo robaría paquetes? ¿Qué ganaría con eso? Margarita observó a Daniel con atención. Este era el momento, el instante en el que ella descubriría de qué lado estaba. Por un segundo, sus ojos se dirigieron hacia Kate, con un destello indescifrable entre ellos. Luego exhaló y volvió su mirada a Margarita, con una sonrisa cortés y firme. Bueno, dijo, si tienes el video con gusto lo revisaré. Pero hasta que no lo vea, creo que debemos tener cuidado al hacer acusaciones. La reputación de las personas está en juego. Las palabras de Daniel cayeron como una advertencia. No era una amenaza directa, pero sí algo sutil y controlado. Margarita se incorporó, volviéndose a poner los guantes sin perder la compostura. Por supuesto, no quisiera hacer acusaciones sin pruebas, concluyó, mirando a Kate una última vez. Solo pensé que fuera bueno aclarar las cosas antes de que empeoren. Kate sonrió y ladeó levemente la cabeza. Qué considerado de tu parte. Margarita se giró hacia la puerta. Daniel se apartó lo justo para dejarla pasar. Al salir y sentir de nuevo el frío, su mente bullía de pensamientos. Daniel lo sabía, y le estaba tapando la mano. Margarita se alejó de la casa de los Dawson con el abrigo bien ajustado al frío, pero ni toda la tela podía evitar el escalofrío que se había instalado en sus huesos. Daniel lo sabía. La manera en que habló, la forma en que sus ojos se desviaron hacia Kate justo antes de medir cuidadosamente sus palabras, todo era demasiado claro. No solo sabía lo que ella había estado haciendo, sino que lo ayudaba a encubrir. Para cuando llegó a su casa, la rabia se había asentado por completo, como una llama lenta pero calculada que no nublaba su juicio, sino que lo agudizaba. Necesitaba actuar, y con inteligencia. Sacó su teléfono y llamó a Jordán. Acabo de salir de su casa, dijo apenas él contestó. Jordán no dudó. Y, ya lo saben, o mejor dicho, él lo sabe. Daniel nos está protegiendo. Hubo un breve silencio. Luego Jordán agregó, pues eso complica las cosas. Margarita exhaló de golpe. Tenemos que llevar el video a la policía, a la verdadera policía, no a Daniel. De acuerdo, respondió Jordán. Pero hay que tener cuidado. Si Daniel se entera de que nos movemos, lo cerrará todo antes de que tengamos oportunidad. Margarita sabía que tenía razón. Daniel no era un oficial cualquiera. Era un sargento de alto rango, respetado, bien conectado y del tipo que podía hacer desaparecer problemas con solo unas cuantas palabras bien colocadas. Si querían justicia, tenían que adelantarse a él. Esa noche Jordán se reunió con ella en su casa, trayendo su computadora portátil y una memoria USB con copias del video. Lo miraron nuevamente. La imagen granulada de Kate deslizándose para quitar un paquete del porche de los Williams, con una actitud tan casual como arrogante. «Caray», murmuró Margarita, negando con la cabeza. Ni siquiera intenta ocultarlo. Jordán frunció el ceño mientras se recostaba. No piensa que tiene que hacerlo. Ese es el problema. Margarita exhaló por la nariz. Pues, está a punto de descubrir lo contrario.
A la mañana siguiente, fueron directo al precinto número 34, dejando de lado a Daniel por completo. Margarita casi esperaba resistencia al explicar el motivo de su visita, pero tan pronto como Jordán entregó el video, las cosas se movieron más rápido de lo que había imaginado. Los oficiales no los desestimaron ni los minimizaron. Se tomaron el asunto en serio. En pocas horas se inició una investigación oficial. Para finales de la tarde, las noticias ya empezaban a correr. Margarita escuchó murmullos antes de ver siquiera los primeros indicios del alboroto. Vecinos comentando mientras caminaban por las entradas de sus casas, mensajes de texto llegando a sus grupos, la curiosidad y la preocupación de aquella calle, usualmente tan silenciosa. Fue entonces como si el destino hubiera orquestado el momento perfecto, cuando vio la primera patrulla detenerse frente a la casa de los Dawson. Se asomó a su porche justo a tiempo para ver a Kate ser sacada esposada. Esta vez, en el rostro de Kate ya no había ni la menor pizca de desafío, ni la sonrisa burlona, ni esas palabras medidas que siempre usaba para mantener el control. Simplemente lucía furiosa, con la boca apretada y los ojos fulminándola desde el otro lado de la calle. Margarita mantuvo la mirada, sin inmutarse. Detrás de Kate, Daniel aparecía, con su uniforme aún puesto, la placa enganchada al cinturón. Pero esta vez no había nada de autoridad en su postura, ni peso en su presencia. Ya no tenía el control. Se veía como un hombre que acababa de darse cuenta de que su mundo se venía abajo. Uno de los oficiales se dirigió a él, haciendo un gesto hacia su placa. Al principio, Daniel pareció paralizado, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Después, lentamente, se quitó la placa y se la entregó. Margarita exhaló, viendo su aliento en el frío aire. Se acabó. Kate enfrentaría múltiples cargos de robo, su reputación estaba destrozada. Y Daniel, ya sea que lo acusen o no, había terminado. Su carrera en la policía estaba en esencia arruinada. Margarita no se sintió victoriosa. No del todo. Había pasado semanas convencida de que Darío era el problema, para descubrir demasiado tarde que los verdaderos criminales habían estado a la vista todo el tiempo. A la mañana siguiente, se dirigió caminando por la calle hacia la casa de Darío. No necesitaba un espejo para darse cuenta de que su expresión mostraba incomodidad, pero sentía que le debía una disculpa. Tocó la puerta, y cuando ésta se abrió, Darío la recibió con los brazos cruzados, mirándola expectante. Margarita dudó un instante, tomó aire y dijo: «Me equivoqué contigo», dijo con voz firme pero más suave de lo habitual. «Y lo siento». Darío guardó silencio un momento. Luego asintió y se hizo a un lado. «Hace frío afuera». Y así, casi sin darse cuenta, a Margarita se le iba cambiando de parecer. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.